El aroma del caldo de pollo hirviendo a fuego lento llenaba el aire mientras removía la olla con movimientos lentos y practicados. Mi cocina, con sus encimeras de esmalte y el fregadero de porcelana descascarada que había visto casi 5 décadas de uso, siempre se sentía como el único rincón de mi casa que me pertenecía por completo. Aquí aprendí a estirar medio kilo de carne para que durara una semana. Horneé pasteles de cumpleaños para Javier con moldes de segunda mano. Remendé sueños rotos tanto como acolchados. A los 67 años. Cocinar era menos por hambre y más por ritmo. Mantener las manos ocupadas, la mente en calma. El portazo de la puerta principal rompió ese ritmo. Una voz aguda y cortante resonó contra las paredes del pasillo. Cada palabra lanzada como una piedra. Los tacones de Sandra golpeaban el suelo de madera con la impaciencia de alguien que consideraba incluso su propio hogar una molestia. Te dije, Raúl, no puedes seguir enviando las cosas tarde. No me importan tus excusas. Su voz era tan alta que no necesitaba adivinar a quién estaba regañando esta vez. Mi nuera vivía como si el mundo le debiera una compensación constante. Como si mi casa fuera el escenario de sus berrinches. Bajé el fuego y me limpié las manos en el delantal. El almuerzo está casi listo, ofrecí suavemente cuando irrumpió en la cocina. Aún con el teléfono pegado al oído, se giró, sus ojos brillando como si mi sola existencia fuera una ofensa. ¿En serio? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Las palabras salieron como puñales. Pero mantuve mi voz calmada. Deberías comer algo. Sandra, te sentirás mejor. Bajó el teléfono lo suficiente para que viera el rictus de su boca. Mejor, vieja asquerosa. Antes de que pudiera procesar el veneno en su tono, escupió. El impacto fue peor que el calor deslizándose por mi mejilla. Por un instante, no pude respirar. No pude moverme. En todos mis años cosiendo en fábricas ruidosas, criando a Javier en medio de enfermedades y cheques flacos, sobreviviendo la soledad tras la muerte de mi esposo, me habían insultado, ignorado, dado por sentado. Pero nunca escupido. El escupitajo resbaló hacia mi barbilla y alcancé el delantal automáticamente, secándome con dedos que temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantenerlos firmes. Sandra ya había vuelto a su llamada, retomando su furia como si nada hubiera pasado. Levanté la mirada, atraída por un cambio en el aire en la entrada. Javier estaba allí, mi hijo, mi único hijo, el niño cuyas rodillas raspadas alguna vez besé para sanar, cuya universidad costé cosiendo noches enteras. Sus ojos se encontraron con los míos apenas un instante antes de deslizarse a otro lado. Carraspeó, ajustó su corbata y pasó de largo sin decir palabra, murmurando algo sobre llegar tarde a una reunión. Sin defensa, sin sorpresa, solo ausencia disfrazada de rutina. Me limpié la cara una vez más y mantuve los labios apretados. Si el escupitajo de Sandra quemaba, el silencio de Javier vaciaba. Los dos juntos se sentían como la tierra desmoronándose bajo las raíces de un árbol. Todo lo que me había sostenido ahora amenazaba con ceder. El caldo en la estufa comenzó a hervir demasiado. Un leve siseo elevándose como advertencia. Volví a él. Ajusté el fuego. Retomé el ritmo de revolver como si nada hubiera pasado. Mi cuerpo se movía automáticamente. Pero dentro de mí algo cambió. No era rabia, todavía no, pero una semilla de algo más pesado que la vergüenza. Más pesado que el dolor. Doblé el delantal con cuidado después de limpiarlo, como si el orden pudiera borrar la mancha de ese momento. Fui al espejo del baño a lavarme, mirando el reflejo que me devolvía unos ojos cansados pero no rotos. El agua refrescó mi piel. Pero ninguna agua podía limpiar lo que acababa de asentarse dentro de mí.
Y fue en ese silencio, con la mejilla aún húmeda, donde sentí los primeros movimientos de una decisión que aún no nombré, pero que sabía que algún día llevaría a cabo. Cerré la puerta del baño y giré el cerrojo, necesitando ese pequeño clic de privacidad. El espejo sobre el lavabo reflejaba un rostro que casi no reconocí, mejillas flojas por la incredulidad, ojos enrojecidos, un brillo de saliva aún marcando el camino por mi piel. Apoyé ambas manos en el lavabo de porcelana frío, inclinándome lo suficiente para ver cada línea que el tiempo había tallado. La mujer que me miraba no era débil, y sin embargo, en ese momento, me sentía vaciada, como si el desprecio de Sandra hubiera arrancado mi esencia. Me eché agua en la cara y me sequé con una toalla, lenta y deliberada. Había aprendido hace mucho que, cuando llega la humillación, los movimientos rápidos la traicionan, pero los medidos la contienen. Aún así, por más que secara con cuidado, el escozor permanecía, mi propio queso hogar, la casa que construí con mis manos y décadas de esfuerzo. Y aquí estaba, escondiéndome en el baño como una intrusa. El espejo parecía exigir respuestas, así que le di recuerdos. Las botas de mi esposo, con puntera de acero y manchadas de polvo, junto a la puerta el día que salió para su último turno en la fábrica, la llamada antes del amanecer, la voz del supervisor quebrándose al contarme del colapso, la viga de metal que lo acabó. Javier tenía solo 7 años entonces, y sus llantos llenaron la noche cuando le dije que papá no volvería. Una semana después, entré a la fábrica de ropa porque no había opción. El siseo de las máquinas de coser se convirtió en la banda sonora de mi vida, hileras de mujeres encorvadas sobre telas. El olor a almidón y sudor, los capataces gritando sobre cuotas. Mis dedos sangraron por las agujas más de una vez, pero cosí a través del dolor. Tenía que hacerlo. La renta, la comida, los zapatos escolares. Todo dependía del ritmo de mis manos. Criar a Javier sola fue una promesa de nunca dejarlo verme quebrarme. Incluso cuando las cuentas se apilaban más alto que la ropa sucia, me aseguré de que él comiera antes que yo. Incluso cuando llegaba de turnos dobles con la espalda gritando. Me sentaba con él mientras practicaba sus palabras de ortografía. La fuerza era la moneda en la que pagaba, y el silencio a menudo era el recibo. Y ahora, una vida después, la saliva resbalaba por mi mejilla mientras mi hijo, mi propia sangre, fingía no ver. La vergüenza mordía hondo, no por la crueldad de Sandra, sino porque el silencio de Javier me decía lo que me negaba a admitir en algún momento. Le había enseñado a dejar que otros me trataran así. Mi resistencia silenciosa le había construido una vida. Sí, pero también su ceguera. Presioné una mano contra el vidrio, los dedos extendidos, como si pudiera tocar a esa mujer más joven que una vez creyó que el sacrificio puro podía doblegar el mundo hacia la justicia. Ella había sobrevivido al abandono, la pobreza, el duelo, y lo había hecho sin perder su dignidad. Pero hoy, mi reflejo cargaba la marca de alguien reducido en su propio hogar. Eso, me di cuenta, era una humillación peor que cualquier grito de un capataz de fábrica. El silencio en el baño me envolvió como un chal. La voz de Sandra, aún resonando débilmente a través de las paredes. No podía atravesarlo. Silencio. ¿Cuántas veces había sido mi escudo? Las palabras podían torcerse, pero el silencio no podía robarse. Tal vez, pensé, el silencio también podría ser mi arma. No el silencio de la rendición, sino de la estrategia. Me enderecé. Alisé las arrugas de mi delantal y volví a mirar a Sikisasao, la mujer en el espejo. No derrotada, no rota, solo esperando. Cuando abrí la puerta,
No llevaba explicación, ni súplica, ni disculpa. Solo silencio, afilado y deliberado, del tipo que marcaba los primeros movimientos de una resolución. Y al volver al pasillo, ya sabía que el peso de ese silencio me llevaría sea hacia el próximo ajuste de cuentas. El pasillo olía débilmente a limón, aunque no había pulido nada en semanas. Sandra había adoptado un limpiador artificial, diciendo que mi solución casera de vinagre olía a pobre. Cada rincón de esta casa llevaba ahora sus huellas. Y mientras caminaba por ella, no podía evitar recordar los años en que cada clavo, cada alfombra, cada marco de foto había sido elegido por mí. Para mí, esta casa no era solo ladrillo, y cemento era un voto que me hice a mí misma. 30 años de hombros encorvados bajo luces fluorescentes, el zumbido de las máquinas de coser resonando en mis oídos, monedas guardadas en latas de café, etiquetadas como fondo para la casa. Así la construí, peso a peso, cheque a cheque. Cuando finalmente firmé la escritura a los 49, lloré sobre la línea punteada. El agente inmobiliario debió pensar que era una tonta, pero no lloraba por los papeles. Lloraba por cada noche fría en departamentos estrechos, cada aviso de desalojo clavado en la puerta, cada vez que Javier preguntaba: «Mamá, ¿tendremos que mudarnos otra vez?». En ese momento le había construido un hogar con permanencia y para mí había construido un santuario. La casa era modesta para los estándares de muchos, un edificio de ladrillo de 2 pisos en Coyoacán, con enredaderas trepando por la pared oeste y escaleras de madera que crujían bajo el peso del invierno. Pero para mí era un palacio. Planté rosas junto a la cerca. Pinté los gabinetes de la cocina de un amarillo suave como mantequilla y compré cortinas de segunda mano que yo misma cosí. Por primera vez, dormí en un dormitorio que era mío. No prestado, no temporal. Cada pared llevaba mis huellas. Cada rincón un recuerdo cosido como uno de mis acolchados. Ahora, al caminar por esas mismas habitaciones, apenas las reconocía. Sandra insistió en que las cortinas estaban pasadas de moda y las reemplazó por unas grises y vaporosas de catálogo. Los gabinetes amarillo mantequilla fueron repintados de blanco brillante sin consultarme. Los brochazos tan descuidados que aún veía rayas donde la pintura burbujeaba. La mesa de comedor de nogal que ahorré 6 meses para comprar fue llevada al centro de donaciones mientras estaba en la iglesia, reemplazada por una losa de vidrio que siempre mostraba huellas. Peor que la redecoración era el borrado. La vajilla de mi madre, agrietada pero preciosa, desapareció del aparador. Dijo que se rompió en un accidente de limpieza. Mis álbumes de fotos, antes apilados cuidadosamente en la sala, fueron empaquetados y arrojados al ático. Cuando pregunté, se rió y dijo: «Estas cosas abarrotan. Nadie quiere ver caras en blanco y negro». Cada ausencia se sentía como un robo. Aunque nada había sido robado en el sentido legal, el santuario que construí con mi espalda rota y manos callosas estaba siendo transformado en su escenario, y yo era la que vivía como invitada, cuidadosa de no dejar mi tejido en el brazo de la silla, cuidadosa de no mover los jarrones de vidrio que alineaba como soldados en la repisa. Javier no notaba nada o fingía no hacerlo. Llegabas a casa de su trabajo de oficina. Aflojaba su corbata y alababa el toque moderno de Sandra. Yo me quedaba allí, con las manos cruzadas, mordiéndome las palabras que subían a mi lengua. No recordaba la noche de la inauguración de la casa, cuando comimos pizza en el suelo porque no teníamos muebles. Y él me dijo: «Mamá, esto se siente para siempre». Para siempre, al parecer, había sido reescrito. A menudo me encontraba parada al pie de las escaleras,
mirando la puerta del ático donde mis cosas estaban apiladas. Mi vida, mi historia, reducida a cajas acumulando polvo mientras Sandra caminaba libremente por las habitaciones que una vez fueron mías. Las rejas de la prisión no eran de acero, eran paredes pintadas, pasillos redecorados, recuerdos silenciados. Una noche, pasé los dedos por el pasamanos que yo misma había barnizado hace 20 años, sintiendo la veta de la madera bajo el brillo. Un susurro se agitó dentro de mí, el mismo que había parpadeado en el espejo del baño. Esta casa sigue siendo mía. La construí, ladrillo por ladrillo, puntada por puntada. No sería una invitada permanente en mi propio santuario. El pensamiento se tensó en mi pecho. Aún no acción, pero ya no silencio. Y mientras me sentaba en la mesa de la cocina esa noche, mirando los gabinetes blancos brillantes, supe que había alcanzado un umbral que no podía deshacerse. Los días comenzaron a tomar un ritmo que no era mío. La voz de Sandra llenaba la casa antes de que el agua en la tetera siquiera silbara, dando órdenes como si hubiera sido coronada cama de la noche a la mañana. Isabel, te faltó limpiar una mancha en la encimera. Isabel, no olvides que la ropa necesita doblarse. Pronunciaba mi nombre como si fuera una advertencia, no una identidad. Javier raramente la corregía. Se sentaba a la cabecera de la mesa como si el silencio lo excusara, sorbiendo su café con la misma indiferencia que mostró en la puerta aquel día. Cuando atrapaba su mirada, él desviaba la vista, y casi podía escuchar el pensamiento detrás. Déjalo estar. Mamá, no hagas problemas. Mateo era el único que no llevaba máscara. A sus 10 años, cargaba demasiado de la tormenta en su pequeño cuerpo. Se sentaba cerca de mí durante las comidas, empujando su plato hacia el mío como diciendo: «Estamos juntos en esto». A veces traía sus dibujos escolares a la cocina, garabateando mientras yo cocinaba. Nunca lo decía en voz alta, pero podía ver la vergüenza en sus ojos cuando Sandra se burlaba de mí. Estaba aprendiendo temprano cómo se veía la crueldad y lo que el silencio permitía. Las burlas se volvieron más afiladas con el tiempo. No bastaba con que Sandra escupiera una vez. Ahora sus palabras destilaban veneno diario. ¿Estás sorda? Isabel, te dije que quería esto hecho hace una hora. ¿O no deberías cargar cosas pesadas a tu edad? ¿No querrás romperte un hueso frágil y dejarnos con cuentas de hospital una noche? Mientras ponía la mesa, se rió de su propio reflejo en la ventana y murmuró lo bastante alto para que Javier lo oyera. Vieja senil piensa que todavía manda. Javier no se rió, pero tampoco protestó. Su silencio era permiso. Intenté ignorarlo. Doblar sus palabras tan cuidadosamente como doblaba la ropa. Pero se me pegaban como espinas. La casa que construí ya no era mi santuario, sino un escenario donde yo era el objeto que Sandra derribaba por diversión. Entonces llegó la noche que talló la verdad más afilada que todos sus insultos. Había subido antes de lo habitual, retirándome a mi cuarto con la excusa de un dolor de cabeza. Pero no podía dormir. Inquieta, caminé por el pasillo hacia el baño, solo para detenerme cuando escuché la voz de Sandra flotando desde la sala. Estaba al teléfono, su tono dulce como miel, nada como el veneno que reservaba para mí. Sí, te digo, la estructura de la casa es sólida. Una vez que la vieja se vaya, podemos abrir la cocina. Tirar esa pared quedará increíble. Te envío ideas del plano mañana. Mi pecho se apretó mientras me aferraba al pasamanos. Una vez que la vieja se vaya, lo dijo tan casualmente, como si mi ausencia ya estuviera escrita en el plano de sus renovaciones. No hablaba de algún día, de una herencia tras una larga vida. Hablaba con inmediatez, con entusiasmo. Presioné una mano contra mi boca para no jadear.
A través de la barandilla podía verla paseando con su teléfono, su mano manicurada gesticulando, como si ya estuviera dando un tour por una casa que había dejado de ser mía. La voz apagada de Javier se unió brevemente. No hagas eso ahora, pero su tono no tenía indignación, solo cansancio. Estaba harto de conflictos. No preocupado por la traición, retrocedí, paso a paso cuidadoso, hasta estar de vuelta en mi cuarto. Mi santuario había sido reducido a una posesión que Sandra planeaba destripar y remodelar. Cada memoria, cada sacrificio, cada hora en la fábrica, todo desechable. Esperando solo mi remoción, me senté al borde de mi cama, temblando, escuchando cómo su risa subía por las escaleras. Por primera vez, entendí todo el peso de lo que enfrentaba. Esto no era solo desdén, era un borrado en progreso, planeado con planos y llamadas telefónicas. La vergüenza que me había quemado en el espejo del baño ahora se endurecía en algo más frío, más firme. Mi silencio ya no era retirada, era observación. Si ellos planeaban mi desaparición, pronto aprenderían que yo también estaba planeando. Y mientras yacía despierta esa noche, me di cuenta de que mi resolución había encontrado su forma. No desaparecería en silencio. Respondería Kitsch a sus planes con un ajuste de cuentas propio. El sol matutino se colaba por las cortinas vaporosas que Sandra Feke había elegido, bañando la cocina en un resplandor pálido y sin color. Estaba cortando manzanas para la lonchera de Mateo, cuando sentí sus ojos en mí, abiertos y buscadores. Dudó antes de hablar, su voz pequeña, como si las paredes mismas pudieran traicionarlo. Abuela, susurró, acercándose para que sus palabras no viajaran. ¿Por qué mamá te odia? El cuchillo se detuvo en mi mano. Miré las rebanadas de fruta alineadas cuidadosamente en la tabla, sus pieles brillando rojas, su carne blanca y tierna. Hubiera sido más fácil mantener la mirada en ellas, pero los niños merecen la verdad en un lenguaje que puedan soportar. Me agaché para estar a su altura, sus ojos marrones nadando con una confusión demasiado pesada para sus 10 años. «Tu mamá no me odia», dije con cuidado. «Está enojada». A veces los adultos cargan el enojo como otros cargan bolsas. Demasiado pesado, demasiado tiempo. Olvidan a quién golpean al caminar, pero siempre te golpea a ti. Su labio tembló y presionó su mano contra la mía. No quiero que lo haga. Esa simple súplica cortó más hondo que el insulto más afilado de Sandra. No era solo mi dignidad lo que estaba en juego. Ahora era su educación en amor y crueldad. Él nos observaba a ambas, aprendiendo no solo cómo tratar a una anciana, sino cómo tratar a cualquiera más débil, a cualquiera inconveniente. Besé la coronilla de su cabeza y empaqué las manzanas en su lonchera. «Recuerda esto», Mateo, le dije suavemente. «Cuando crezcas, puedes elegir. Puedes elegir ser amable, incluso cuando es difícil. Esa elección hace a un hombre». Mientras trotaba a buscar su mochila, fui arrastrada hacia atrás por un recuerdo, como si el tiempo mismo quisiera recordarme dónde comenzó todo esto. Javier no era mayor que Mateo cuando le enseñé por primera vez el respeto. Fue después del funeral de su padre, cuando el duelo aún estaba crudo y la casa resonaba con ausencia. Una noche, llegó de la escuela enojado, azotando su mochila en la mesa. Cuando pregunté qué pasaba, murmuró algo cortante. Una palabra que había oído de otro niño. Nunca olvidé la mirada en su rostro cuando lo hice pararse frente al espejo en nuestro departamento alquilado. «Mírate», le dije. «Ese no eres tú. Las palabras cortan. Javier. Y cuando las usas sin cuidado, cortas a las personas que amas». Sus ojos se suavizaron entonces, su pequeña mano deslizándose en la mía. Aprendió esa lección, o eso pensé. Ahora
Décadas después, me preguntaba dónde se había ido ese niño. Quizás la vida lo había apagado. O quizás la sombra de Sandra se había alargado demasiado sobre él, cualquiera que fuera la razón. El silencio de Javier le estaba enseñando a Mateo lecciones opuestas a las que yo le di. El pensamiento me heló. No solo estaba defendiendo mi propia dignidad, estaba vigilando el alma de un niño que aún creía en la bondad. Sandra podía burlarse. Javier podía retraerse. Pero el susurro de Mateo tenía más poder que ambos. Su pregunta no era solo sobre mí. Era sobre qué tipo de hombre sería. Esa noche, cuando la casa se calmó y Sandra estaba en la sala desplazándose por su teléfono, Mateo volvió a mi lado de puntillas. Presionó un papel doblado en mi mano, un dibujo en crayón de una casa con rosas, floreciendo alrededor del porche. Dentro de las pequeñas ventanas, había dibujado 2 rostros sonrientes, el suyo y el mío. ¿Es esta nuestra casa?, abuela preguntó. Sí, dije, aunque mi garganta se apretó alrededor de la palabra. Es nuestra, asintió como si estuviera satisfecho. Luego se apoyó en mí, descansando su cabeza en mi brazo. En ese momento, sentí el movimiento de algo enterrado hace mucho. No solo dolor o vergüenza, sino una resolución que se afilaba contra la piedra de su confianza. Él merecía una abuela que no desapareciera. Más tarde, cuando guardé el dibujo en el cajón de mi mesita de noche, supe que era más que papel. Era una promesa, un recordatorio de que la inocencia aún podía encender el coraje. Y mientras me acostaba esa noche, con la risa de Sandra resonando débilmente desde abajo, me di cuenta de que mis próximos pasos no eran solo por supervivencia, eran por legado. Lo que le enseñaras a Mateo con mi silencio o con mi desafío, lo moldearía mucho después de que me fuera. Y así cerré los ojos, ya planeando lo que el mañana me exigiría. La noche después de que Mateo me diera ese dibujo, no pude dormir. Sus rosas de crayón parecían florecer en el interior de mis párpados, y cada vez que me acercaba al descanso, recordaba la voz de Sandra en el teléfono, diciendo casualmente: una vez que la vieja se vaya. Me levanté antes del amanecer, envuelta en mi chal, y fui al baúl de cedro al pie de mi cama. Ese baúl había guardado cada prueba de mi vida, la escritura de la casa, mis registros de pensión, los papeles de la cuenta de ahorros que había reunido como ardilla, almacenando nueces. Siempre me sentí segura sabiendo que mis documentos descansaban allí, envueltos en el aroma reconfortante del cedro. Pero al levantar la tapa, un escalofrío me atravesó. Los papeles no estaban ordenados como los dejé. Mis sobres, antes apilados cuidadosamente, estaban revueltos. Mis carpetas tenían huellas de otra mano. Me senté en el suelo, extendiendo los documentos sobre mi regazo. Mis ojos escanearon líneas familiares hasta que un detalle me hizo pausar un formulario de autorización bancaria, con una esquina doblada. Nunca había firmado tal formulario. Sin embargo, allí, bajo las líneas mecanografiadas que otorgaban acceso a la cuenta, estaba mi nombre, escrito en una mano que imitaba la mía. Presioné mis dedos contra la tinta, un horror frío creciendo como si las letras mismas quemaran. Alguien me había falsificado. Mi primer instinto fue negarlo. Quizás lo había olvidado. Quizás en un momento de confusión había accedido, firmado rápidamente. Pero conocía mi propia mano, y aunque esta firma era cercana, estaba mal la curva de la I, el ángulo de la T. Mi mano tembló mientras pasaba la página. Y entonces lo vi. Otra firma debajo de la mía. Javier, mi hijo, su nombre, escrito claramente, sellando el fraude de una manera que ninguna excusa podía suavizar. Mi aliento se atoró en el pecho. El escupitajo de Sandra había dolido. Sí, pero esto era fuego vertido en el hueco de mis huesos.
Significaba que Javier sabía. Había estado en silencio en la puerta cuando ella escupió. Había permanecido mudo cuando se burlaba de mí. Y ahora la verdad yacía en tinta. No solo estaba en silencio. Era cómplice. Me recosté contra el baúl de cedro. Los papeles desparramándose a mi alrededor como hojas caídas. Mi mente retrocedió por los años cada turno doble en la fábrica de ropa. Cada cumpleaños en que le cosí una camisa nueva cuando no podía permitirme regalos. Cada noche en vela con un niño enfermo contra mi pecho. Lo había criado sola después del accidente en la fábrica que se llevó a su padre. Había construido una vida ladrillo por ladrillo para que nunca sintiera el hambre y el miedo que yo conocí. Y ahora, él había firmado mi nombre como si ya me hubiera ido. Las lágrimas vinieron calientes y rápidas, cayendo sobre los papeles falsificados. Emborronando la tinta, presioné mi palma contra mi pecho como para evitar que mi corazón se partiera. Mi hijo, mi propia sangre, había elegido la conveniencia sobre la lealtad, el silencio sobre la defensa, la traición sobre el amor. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando en silencio para que la casa no lo oyera. Finalmente, reuní los documentos en una pila ordenada. Los até con una banda elástica y los deslicé de vuelta al baúl. El aroma del cedro ya no me reconfortaba. Apestaba a violación, pero el rostro de Mateo se alzó de nuevo en mi mente. Su susurro en la cocina. ¿Por qué mamá te odia? Esa pregunta había agitado algo fuerte en mí. Ahora, este descubrimiento lo afilaba en acero. No podía derrumbarme. Si cedía, Mateo crecería creyendo que la crueldad era poder. La traición era natural. El silencio era fuerza. Cuando el amanecer pintó las ventanas, me limpié las mejillas y me puse de pie. Los papeles falsificados estaban escondidos de nuevo, pero la verdad no sería enterrada. No renunciarías a mi nombre, mi hogar, ni mi dignidad, ni a Sandra, ni siquiera a Javier. Presioné mi mano plana sobre el baúl de cedro, susurrándome como si sellara un voto. Si quieren guerra, les daré guerra. Y esa mañana, cuando los primeros pasos resonaron abajo, supe que mi lucha apenas comenzaba. Necesitaba aire después del descubrimiento en el baúl de cedro. La casa se sentía asfixiante, como si las paredes mismas se hubieran inclinado para escuchar mi dolor. Esa mañana, llamé a Clara Luz. Había sido mi vecina desde los años en que Javier aún estaba en primaria. La que me vio tambalearme a casa después de turnos dobles en la fábrica. La que dejaba guisados en mi porche cuando era demasiado orgullosa para pedir ayuda. «Ven», susurré por el teléfono. Mi voz me traicionó delgada, quebrada. No hizo preguntas. Solo dijo: «Estaré ahí en 1 hora». Cuando llegó, traía una bolsa de papel con panecillos aún calientes de su horno. No comentó sobre mis ojos rojos ni la forma en que mis manos temblaban mientras servía el té. En cambio, extendió una servilleta. Colocó los panecillos entre nosotras y esperó. Así era Clara, siempre firme como la llama de una vela, sin presionar, solo ardiendo silenciosamente hasta que encontraba mis palabras. Encontré papeles, confesé finalmente. Formularios bancarios. Mi nombre falsificado. Y el de Javier justo al lado. Sus ojos se entrecerraron. Las suaves líneas de la edad, afilándose en algo feroz. «Entonces quieren robarte a plena luz del día», dijo sin rodeos. «¿Qué planeas hacer al respecto?» Me reí amargamente, aunque no había humor en mí. ¿Qué puedo hacer? Clara viven bajo este tejado, mi tejado, pero con una pluma. Ya han decidido que les pertenece. Solo estoy esperando a que me muevan como un mueble viejo. Se inclinó sobre la mesa, su mano cubriendo la mía con una fuerza sorprendente. El respeto no se mendiga, Isabel, se exige. Tú le enseñaste mejor a tu hijo.
Si ha elegido olvidar, debe recordárselo. Miré sus ojos y no vi lástima allí, solo certeza. Me estabilizó más que el té, más que el panecillo que no podía comer. Tengo miedo, admití. Las palabras sabiendo a ceniza, pero también estoy furiosa. Pensé que el escupitajo era lo peor. Luego pensé que el silencio era peor. Pero ver su firma... Mi garganta se cerró y presioné un puño contra mi pecho. Rompió algo en mí. Tal vez lo que se rompió, dijo Clara suavemente, no fue tu corazón, sino la última cadena que te ataba. Me quedé con eso, dejando que sus palabras se hundieran en las grietas de mi desesperación. Todos estos años pensé que la resistencia era fuerza, que guardar silencio por la paz era noble. Pero la paz no llegó. Solo el borrado. Clara sirvió más té, sus manos firmes sin temblar. Tienes más poder del que crees. Una casa a tu nombre. Ahorros, aunque hayan metido sus dedos en ellos. Y tú, Isabel, no eres una mujer que se desvanece. Eres una mujer que se alza. No dejes que te convenzan de lo contrario. Su voz encendió algo dentro de mí que casi había sofocado. Furia, sí, pero también claridad. La furia podía esparcirse salvaje, quemando todo a su paso. Pero la claridad podía darle dirección. Doblé la servilleta en mi regazo, alisando los pliegues con cuidado deliberado. Si peleo, dije, no puedo pelear a medias. No puedo dejar que Mateo me vea gritar como animal acorralado. Necesito un plan, algo afilado. Algo que no deje dudas de quién es esta casa. Clara sonrió entonces, una pequeña curva de labios con conocimiento. Ahora suenas como la Isabel que cosía toda la noche para comprar este lugar. Esa mujer no mendigaba, construía, mandaba. Sentí mi columna enderezarse como si sus palabras hubieran deslizado hierro en mis huesos. Asustada, sí. Furiosa, sí. Pero también algo más ahora lista. Cuando se fue, la bolsa de panecillos vacía. Me quedé junto a la ventana y la vi caminar de regreso por la calle. La casa estaba en silencio, detrás de mí. Pero el silencio ya no pertenecía a Sandra ni a Javier. Me pertenecía a mí, cargado con el peso de decisiones esperando a ser tomadas. Y en ese silencio comencé a trazar lo que la furia podía convertirse. 2 mañanas después de la visita de Clara, me encontré en el tren rumbo al centro de Coyoacán, mi bolso de cuero gastado apretado en mi regazo. Dentro, entre facturas viejas y un pañuelo, estaban los formularios bancarios falsificados que había descubierto. Los papeles se sentían más pesados que ladrillos, como si llevarlos significara cargar la traición misma. No había ido a la oficina de un abogado desde que compré mi casa. Hace casi 3 décadas. Entonces, entré temblando, temerosa de que alguna cláusula o tecnicismo me arrancara el fruto de mi labor. Ahora, entraba temblando por una razón diferente que mi propio hijo y su esposa intentaban tomar lo que había sangrado por conseguir. La oficina de Rodrigo Valle estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo viejo frente a la Plaza Hidalgo. Dentro, paneles de roble pulido cubrían las paredes, y el aroma a cuero y tinta flotaba en el aire. Era un hombre alto con una melena de cabello plateado, y cuando se levantó para estrechar mi mano, su agarre fue cálido, firme, confiado. Señora Morales, me saludó. Soy Rodrigo Valle. Por favor, siéntese. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, mi corazón golpeando como martillo. Coloqué los documentos ante él. Necesito saber qué significa esto. Ellos, mi hijo, mi nuera firmaron estos. Ese es mi nombre ahí. Pero no lo puse yo. Ajustó sus lentes y examinó cada hoja con ojo cuidadoso. Su silencio me presionó hasta que pensé que colapsaría. Finalmente, se recostó y cruzó las manos. Tiene razón. Esto es una falsificación.
Quien firmó su nombre intentaba otorgar poder notarial sobre sus finanzas. Con esto, podrían haber tomado control de sus cuentas, sus decisiones de propiedad, casi todo. Mi pecho se apretó. Entonces podrían haber vendido mi casa de debajo de mí. «¿Sí?», dijo con calma. «Pero solo si el banco o los tribunales creyeran que usted era incompetente o había consentido, como claramente no es ninguna de las dos cosas. No habría tenido éxito a largo plazo. Aún así, revé la intención. Cerré los ojos. La bilis subiendo por mi garganta. Intención. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto que Sandra me hubiera lanzado. Intención significaba planificación, conspiración. Esperar el momento adecuado para declararme no apta. Quizás... Deslizó los documentos hacia mí. «Debe saber esto. Señora Morales tiene el derecho absoluto de revocar cualquier poder que hayan intentado deslizarle. De hecho, recomiendo que presente una revocación de inmediato y reafirme que toda autoridad legal permanece únicamente con usted». Aferré los papeles como si reclamara mi propia piel. «Entonces, no es demasiado tarde». «Para nada», dijo. «La ley puede ser su escudo. Y si lo desea, también puede ser su espada». Lo miré con atención. «¿Espada?». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque la puerta de la oficina estaba cerrada. «Si desea presentar cargos por falsificación o fraude, podría hacerlo. También podría reestructurar su patrimonio, de manera que les impida tocarlo. No importa qué historias inventen. Hay herramientas para personas en su situación, fideicomisos, cláusulas de beneficiarios, protecciones diseñadas para mantener a raya a los depredadores. Incluso si esos depredadores comparten su apellido». La palabra depredadores me estremeció. Pensé en el escupitajo de Sandra, la firma silenciosa de Javier, y los ojos amplios y buscadores de Mateo. Siempre pensé que la ley pertenecía a los que tienen más dinero que yo, murmuré. El señor Valle sonrió débilmente. La ley pertenece a quienes saben usarla, y usted, señora Morales, tiene más poder del que piensa. Sentí mi columna enderezarse. Por primera vez en meses, quizás años, no me estaba ahogando. Me habían entregado un arma, afilada y brillante. Deslicé los papeles de vuelta a mi bolso con mano firme. Al salir de esa oficina de paneles de roble, el sol de invierno cortó la plaza, brillante y frío. La traición aún palpitaba dentro de mí, pero algo más latía Sosetaia a su lado. Resolución. La ley no era solo un escudo para bloquear sus golpes. Era una espada. Y estaba lista para aprender a blandirla. Esa noche, cuando regresé a la casa y escuché la risa de Sandra flotando desde la cocina, no me acobardé en mi cuarto. Me quedé en el pasillo, aferrando mi bolso. Y pensé en los papeles que pronto firmaría, papeles que les recordarían de quién era realmente esta casa. La semana siguiente, me senté frente a otro escritorio pulido. Esta vez, en el silencioso interior del Banco del Norte. El aire olía levemente a latón y limpiador de alfombras viejo. El tipo de aroma que parecía tejido en edificios que habían guardado secretos por décadas. La banquera, una mujer de ojos agudos llamada señora Rojas, ajustó su collar de perlas mientras revisaba los documentos que Rodrigo Valle me había ayudado a preparar. «Quiero que todo esté claro como el agua», le dije. Mi voz no tembló esta vez. La casa, los ahorros, hasta la cuenta más pequeña. Todo va a un fideicomiso para mi nieto. Mateo, no para sus padres, no para nadie más. Administrado por un tutor neutral hasta que cumpla la mayoría de edad. Su pluma se detuvo sobre el formulario. «¿Está segura de esto?» «Señora Morales». «Nunca estuve más segura», respondí. Pensé en el susurro suave de Mateo abuela. «¿Por qué mamá te odia?» y en sus ojos
amplios y heridos, observando las tormentas que llenaban estas paredes. No crecerá pensando que el amor es robo. Los papeles se deslizaron hacia mí. Mi nombre, una vez falsificado por otros, ahora florecía en tinta por mi propia mano firme. Cada firma se sentía como una piedra colocada de nuevo en los cimientos de mi vida. Después de asegurar el testamento, la señora Rojas me guió por las pantallas digitales del banco. Tiene una cuenta conjunta aquí. Señora Morales, parece que su hijo tiene acceso. Las palabras me helaron. Aunque ya lo sospechaba, me enderecé. Ciérrela. Hoy. Mueva lo que queda solo a mi nombre. Sus dedos teclearon en el teclado. Con cada clic, sentía que otra cadena se rompía. Y esta línea de crédito añadió. Frunciendo el ceño, muestra actividad vinculada a su autorización. Cancélela, dije sin dudar. Asintió, tecleando de nuevo. Era como ver la sombra de un ladrón disolverse bajo la luz del sol, cuando finalmente cerró el expediente y lo empujó hacia mí. Podría haber jurado que mi corazón latía más fuerte que el viejo reloj de pie del banco. Listo, dijo. Todo está seguro ahora. Ha recuperado el poder. Me levanté lentamente. No por debilidad, sino por algo más profundo, casi ceremonial. Durante años me había empequeñecido. Bajado la cabeza, susurrado mis deseos a las paredes de una casa que compré con sudor y uñas rotas. Ahora, caminando por el vestíbulo de mármol, hacia las puertas de vidrio, me sentía más alta que desde mi juventud. La luz de invierno se derramó por la plaza. Deslumbrante. Y por un momento me imaginé décadas más joven, saliendo de la fábrica de ropa con mi sobre de pago seguro contra mi pecho. Pensé entonces que el dinero era solo tela e hilo, solo supervivencia, pero no habían sido ladrillos para esta casa. Años de seguridad para Javier. Y ahora, por mi mano, un futuro para Mateo. Afuera, el viento tiró de mi bufanda, pero la ajusté y seguí caminando. Cada paso resonaba contra el pavimento, un sonido que me pertenecía por completo. No cargaba miedo en ese momento, solo el peso de un triunfo silencioso. De regreso en casa, la risa de Sandra se derramaba desde la sala. La voz grave de Javier se unía a la suya, baja y cómplice. Creían que el suelo bajo ellos era firme, que mi silencio significaba rendición. Pasé por la puerta sin una palabra, mi bolso apretado a mi lado como un cofre de secretos. Pensaban que estaban festejando, pero yo ya había tendido la trampa. Esa noche me acosté y escuché los crujidos de la vieja casa de ladrillo, la casa que casi pierdo, la casa que había reclamado. Mi mano descansaba sobre la carpeta bajo mi almohada. La tinta aún no seca, el futuro tejido de nuevo por mi propia voluntad. Y mientras el sueño me llevaba, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana después de asegurar el futuro de Mateo, me levanté temprano y me envolví en el papel que Sandra siempre quiso que jugara. Preparé té, pulí la bandeja de plata. Incluso puse las tazas de porcelana con rosas desvaídas. Mis manos se movían con una precisión nacida de décadas en la fábrica firmes, silenciosas, invisibles. Cuando Sandra entró en la cocina, bostezando dramáticamente en su bata de seda, le ofrecí una taza con una sonrisa que parecía tan frágil como la porcelana. «Té, Sandra». Arqueó una ceja, sospechosa al principio. Luego sonrió con sorna. «Vaya, tal vez finalmente estás aprendiendo tu lugar». Tomó la taza de mi mano como si fuera una sirvienta. Bajé la cabeza, ocultando el fuego detrás de mis ojos. Que pensara que me había rendido, que creyera que estaba domesticada. Esa noche invitó a 2 de sus amigas, mujeres brillantes con uñas cuidadas y risas agudas. Se esparcieron por mi sala.
su perfume mezclándose con el aroma de mis rosas prensadas en jarrones. Les serví té y sándwiches de pepino, manteniendo la espalda inclinada, la sonrisa tensa. Nunca notaron el pequeño teléfono en el bolsillo de mi delantal, grabando cada palabra. Sandra levantó su taza como reina, su voz goteando triunfo. Cuando esta casa sea finalmente mía, la voy a rehacer por completo. Tirar esa pared fea, poner encimeras de granito, tal vez hasta una cava de vinos. A Javier no le importa mientras reciba su parte. Sus amigas rieron, inclinándose más cerca. ¿Y qué hay de la vieja?, preguntó una. Sandra agitó una mano despectiva. Oh, no será un problema por mucho tiempo. Javier lo tiene manejado. Ya está prácticamente a medio camino del asilo. Pobrecita. Solo tengo que ser paciente. Las palabras se deslizaron al grabador tan suavemente como veneno en una vena. Puse otro plato de sándwiches ante ellas. Mi sonrisa nunca titubeó. ¿Algo más?, pregunté dulcemente. Sandra sonrió a sus amigas. «Ven, ahora es tan dócil. Casi da lástima. Es mejor así, menos peleas cuando estás esperando una herencia». Sus risas resonaron afiladas como vidrio. Bajé la cabeza y me retiré. Pero cada palabra resonaba en mis oídos como un voto que ella no sabía que estaba haciendo. En la cocina, puse la bandeja vacía en la encimera y me permití una respiración lenta. Mi mano rozó el bolsillo de mi delantal, donde el teléfono guardaba su memoria silenciosa. Durante años había tragado insultos, soportado burlas, cargado la humillación en silencio. Ahora, el silencio ya no era rendición, era estrategia. Más tarde esa noche, cuando la casa se quedó quieta, reproduje la grabación con el volumen bajo. Su voz se derramó del altavoz, presumida, descuidada, cruel. Dejé que llenara la pésima habitación. Prueba tallada en sonido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Imaginé presentar esta evidencia en el momento justo, sus palabras, no las mías, condenándola. Nadie podría llamarme histérica. Nadie podría alegar exageración. El escupitajo en mi mejilla había sido invisible a los ojos de otros. El silencio de Javier había sido indemostrable, pero esto era irrefutable. Cuando finalmente me acosté a dormir, guardé el teléfono bajo mi almohada como un arma secreta. La arrogancia de Sandra se había convertido en mi aliada. Su jactancia descuidada, la cuerda con la que se ahorcaría. La casa crujió en el viento de invierno, y por una vez, el sonido no se sintió como la soledad presionando. Sonaba como el viejo ladrillo aliándose conmigo, esperando, paciente como piedra. Por la mañana, había decidido que no me apresuraría. Dejaría que Sandra hablara, que alardeara, que construyera su torre de arrogancia más y más alta hasta que yo eligiera el momento para derribarla. Y cuando el golpe en mi puerta llegó al día siguiente, ya sabía que mi máscara de sumisión tendría que permanecer un poco más. El golpe en la puerta me había inquietado, pero para la noche la casa se había calmado de nuevo. Sandra se retiró temprano arriba, su risa aún resonando en los pasillos. Mientras Javier se quedó tarde en el trabajo, Mateo ya estaba dormido, sus pequeños respiros flotando por el pasillo como susurros de inocencia. Me senté sola en la mesa de la cocina con una olla de té de manzanilla y una pila de papel grueso que no había tocado en años. La lámpara sobre mí proyectaba un círculo de luz cálida, el resto de la habitación en sombras, como si el mundo mismo quisiera que me concentrara solo en lo que tenía delante. Empecé con Mateo. Mi mano tembló al principio, pero una vez que la pluma tocó el papel, las palabras fluyeron con una claridad que no sabía que aún poseía. Querido pequeño, escribí, el mundo intentará decirte cuánto vales. Te medirá en pesos, en títulos,
en el ruido de las voces de otros. Pero escúchame, respétate primero. El respeto significa estar erguido incluso cuando nadie aplaude. Significa nunca confundir la crueldad con el amor. Y significa proteger la verdad silenciosa dentro de ti, incluso cuando el mundo te escupe. Hice una pausa, mi garganta apretándose. Pensé en su susurro. ¿Por qué mamá te odia? Y presioné la pluma más fuerte contra la página. Si alguna vez dudas de quién eres, recuerda que tu abuela te amó lo suficiente para pelear. Incluso cuando le costó todo. Mantén la cabeza alta, Mateo, porque nadie más lo hará por ti. Cuando terminé, doblé la carta cuidadosamente, presionando el pliegue con el borde de mi mano. Como sellando una promesa, la siguiente hoja fue para Javier. La pluma se sentía más pesada. Las palabras más lentas, pero venían con la fuerza de años que había intentado ignorar. Javier, comencé. Te di todo lo que tenía. Mi juventud encorvada sobre una máquina de coser para que tuvieras zapatos sin agujeros, libros sin páginas faltantes y una oportunidad de construir la vida que yo nunca tuve. Y cuando llegó el momento de devolver lo más simple respeto, me diste silencio. Recuerda esto. El silencio es traición. Ver a alguien ser humillado y no decir nada es tan afilado como el escupitajo mismo. Elegiste la paz para ti sobre la dignidad para mí. Y esa elección vivirá contigo. Mis ojos ardían. Pero seguí escribiendo. No escribo estas palabras para castigarte, sino para recordarte que la cobardía cuesta. Quizás algún día mires a tu hijo y entiendas lo que significa defender a los que no pueden pelear por sí mismos. Espero que ese día llegue antes de que sea demasiado tarde. Para cuando doblé la carta, mis manos temblaban. No por debilidad, sino por liberación. El último papel quedó en blanco por varios minutos, mientras lo miraba, la luz de la lámpara convirtiendo su superficie en una especie de espejo. Luego, lentamente, escribí mi propio nombre en la parte superior, Isabel Morales, para mí misma. Las palabras eran menos de instrucción y más de recuperación. Valés más. Más que los años de servidumbre que te convenciste. Eran amor. Más que el escupitajo de una mujer que envidia tu fuerza. Más que el silencio de un hijo que eligió la comodidad sobre el honor. Construiste un hogar de la nada. Criaste a un niño con retazos de esperanza. Cargaste tu propio duelo sin aplausos. Siempre has sido más. Ahora es tiempo de vivir como si lo creyeras. Cuando terminé, me recosté en mi silla y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas amargas, sino algo más limpio. Como lluvia lavando la mugre de las ventanas de una casa descuidada por demasiado tiempo. Las cartas descansaban en pliegues ordenados a mi lado. Anclas de verdad, listas para las tormentas por venir. Las deslicé en sobres, los sellé y los coloqué en el baúl de cedro con los documentos que ya había asegurado. Afuera, el viento hacía sonar las persianas, pero no me inmuté. Esa noche, por primera vez en años, no me sentí como prisionera de mi propio hogar, sino como su ama una vez más. Cuando la primera luz del amanecer se coló por las cortinas, supe que había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. El próximo movimiento no sería escrito, sería vivido. La mañana después de mis cartas, me levanté con una firmeza que se sentía casi extranjera. Mis pasos no titubearon mientras me movía por la cocina, sirviendo café como si fuera cualquier día común. Sandra bajó las escaleras pisando fuerte, murmurando en su teléfono. Javier la siguió con la corbata torcida, y Mateo salió saltando con su mochila medio cerrada. Saludé a cada uno con una sonrisa silenciosa. No notaron la diferencia en mis ojos. Nunca miraban lo suficiente para ver. Después de que se fueron,
Cerré la puerta principal con llave y fui directo a mi dormitorio, desde el suelo del armario, bajo una tabla suelta. Saqué la pequeña caja de acero que había sido mi compañera silenciosa por décadas. Dentro había llaves de 2 cajas de seguridad, de las cuales Sandra y Javier parecían felizmente ignorantes. Para el mediodía, estaba sentada en el silencio fresco del Banco Coyoacán, mi bolso cuidadosamente acomodado bajo mi brazo. La bóveda olía a hierro y secretos. El empleado trajo la primera caja, colocándola en la mesa larga para mí. Cuando giré la llave, el clic resonó en la cámara como el inicio de un himno. Dentro estaban las joyas que mi madre me dejó, el broche de granate que usaba cada domingo, el anillo de bodas que nunca pude vender, incluso en mis años más hambrientos, y una pequeña colección de monedas de oro que compré una por una a lo largo de décadas. En la segunda caja había escrituras, bonos de ahorro y fotos pedazos de una vida que contaban la historia que nadie más parecía recordar. Los empaqué en una bolsa de lona discreta. Mi corazón firme, sin culpa, sin temblor. Solo la certeza silenciosa de que estaba reclamando lo que era mío. El siguiente paso fue la casa. Mi santuario convertido en prisión. Había construido cada pared con sacrificio, cada habitación con resistencia, pero en manos de Sandra se había convertido en un escenario para la burla. Hablaba de colores de pintura y renovaciones como si ya estuviera enterrada. Me reuní con Rodrigo Valle, el abogado, en su discreta oficina del centro, otra vez. Véndala, le dije claramente, silenciosamente. No quiero un letrero en el patio ni murmullos entre los vecinos. Solo encuéntrame un comprador que pueda cerrar rápido. Me estudió por encima de sus lentes. Señora Morales, ¿entiende el peso de esta elección? He cargado pernos de acero en cajas más pesadas que mi propio cuerpo cuando trabajaba en la fábrica. No me hagas de pesos, señor Valle. Solo maneja los papeles. Asintió. Conozco a una pareja que quiere mudarse rápido. Pagarán en efectivo. Puede hacerse antes de que su familia se dé cuenta de nada. Así es exactamente como lo quiero. Durante las siguientes 2 semanas, jugué el papel que Sandra esperaba de mí. Asentí cuando criticaba mi comida. Doblé ropa mientras ella desplazaba su teléfono. Y mantuve mi voz baja mientras Javier pasaba por mi lado de noche. Todo el tiempo llevé a cabo mi éxodo privado. Reliquias movidas a un almacén bajo el nombre de Clara. Cuentas cerradas, una nueva abierta solo a mi control. Documentos firmados en oficinas discretas donde nadie conocía mi nombre, más allá de la firma en la línea. Cada vez que salía de la oficina del abogado, caminaba más erguida. El viento fresco de Coyoacán dando color a mis mejillas. La libertad ya no era un sueño abstracto, era algo que podía sentir apretándose a mi alrededor, como un manto que yo misma había cosido. Una noche, mientras Sandra alardeaba por altavoz a una querosa amiga sobre las renovaciones que comenzaría una vez que la vieja se fuera, sonreí en mi taza de té. La escritura ya firmada, la venta en marcha. Sus palabras ya no cortaban, solo confirmaban el brillo de mi silencio. Para cuando levantó los ojos para burlarse de mí, la casa ya no era suya para codiciar. Ya se deslizaba de debajo de ella, vendida desde los mismísimos cimientos que pisaba. Y yo estaba planeando el día en que me iría antes de que alguno siquiera notara el espacio que había dejado. La mañana comenzó como cualquier otra. Freí huevos en mantequilla, las yemas brillando como pequeños soles en la sartén, la cafetera siseando su ritmo constante. La voz de Sandra bajó por las escaleras afilada y apresurada, ya elevada antes de llegar a la cocina. No entiendo, inténtalo de nuevo. Ladró a su teléfono.
Sus tacones repiqueteaban contra el azulejo. «Pásalo 2 veces si es necesario». Dejó caer su bolso en la encimera, casi tirando el salero, y apuñaló la pantalla de su teléfono como si la violencia pudiera convocar dinero. «Rechazado», escupió, mirando el dispositivo. «Rechazado en el súper, rechazado en la gasolinera, rechazado». Javier la siguió, con la corbata torcida, su rostro gris por el peso de otra discusión. «Tal vez es solo un error del banco», masculló, pasándose una mano por la mandíbula. Sandra se giró hacia él. «No me vengas con eso. Tu madre debe haber hecho algo. Esas cuentas estaban vinculadas». Ella las manipuló. Deslicé un plato de huevos sobre la mesa. El pan aún caliente. Mis manos no temblaron. Dejé el cuchillo de mantequilla. Doblé la servilleta cuidadosamente y me senté en mi silla como si su furia no fuera más que una corriente, sacudiendo una ventana suelta. Javier cambió de un pie a otro, sus ojos yendo de un lado a otro entre nosotras. «Mamá, no. ¿Cambiaste algo? ¿Verdad?» Lo miré con calma. Tomé lo que era mío. Eso es todo. Mi voz era tranquila, incluso suave, pero cayó más pesada que los gritos de Sandra. Sandra golpeó la palma en la encimera. «No puedes simplemente hacer eso. Teníamos planes». Javier, contábamos con ese dinero para las renovaciones, para la escuela de Mateo, para tu ropa, tus restaurantes, tus pequeños viajes al centro. Interrumpí, manteniendo mi tono firme, mi tenedor suspendido sobre mi plato. «No vistas la codicia de maternidad». Su boca se abrió, pero no salió sonido por un momento. Luego, «Vieja intrigante, Sandra». La voz de Javier se quebró, pero no terminó. Su mano tembló mientras alcanzaba su café. Parecía un niño otra vez, atrapado entre un matón y un maestro, inseguro de a quién obedecer. Me giré hacia él, no hacia ella. «Javier, esas cuentas estaban a mi nombre. La casa estaba a mi nombre. Nada de lo que he hecho es ilegal ni cruel. Es simplemente mío». Intentó sostener mi mirada, pero flaqueó, mirando en cambio el pan que no había tocado. «Podrías habernos dicho», murmuró. «Podrías haberme dicho cuando firmaste mi nombre en esos formularios». Respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Se estremeció como si lo hubieran golpeado. La cabeza de Sandra se giró hacia él. «¿De qué está hablando?», exigió. Javier tartamudeó, buscando palabras, pero se enredaron en su garganta. Yo pensé que solo era papeleo». «No sabía». «Sabías lo suficiente. Unté mantequilla en mi pan, el raspado del cuchillo llenando el silencio que siguió. Y elegiste el silencio. Eso, Javier, es peor que la ignorancia». La furia de Sandra se volvió ahora afilada hacia él. «¿Me mentiste? Me dijiste que todo estaba arreglado». Él levantó las manos débilmente, palmas abiertas, la imagen de un hombre desenredándose. Pensé que estaba bajo control. No pensé que ella contraatacaría. Sorbí mi café, el vapor enroscándose contra mi rostro. Ambos me subestimaron. Sandra se quedó congelada, su teléfono aferrado como un arma. Javier encorvado en vergüenza a su lado. El único sonido era el leve tic-tac del reloj de la cocina. Corté un pedazo de huevo. Lo llevé a mi boca y mastiqué lentamente, deliberadamente, como si su tormenta no fuera más que ruido de fondo. El sabor era rico, satisfactorio, más nutritivo que cualquier comida que había comido en años. Por primera vez en esta casa, el desayuno me pertenecía, y mientras tragaba, supe que el silencio que seguía no duraría. Era solo el comienzo de los temblores por venir. Para la tarde, el berrinche de Sandra se había convertido en una tormenta que sacudía cada habitación. Pisoteaba por la casa, teléfono pegado al oído, voz chillona mientras gritaba a banqueros, compañías de tarjetas, cualquiera que escuchara.
Javier la seguía como una sombra, murmurando disculpas al aire, como si sus murmullos pudieran tapar las grietas. Me quedé en la cocina, lavando platos con una paciencia ganada a lo largo de décadas de labor. Cada plato apilado era un recordatorio de que mi orden ahora reemplazaba su caos. El portazo de la puerta principal rompió esa calma. Los tacones de Sandra resonaron por el camino afuera, sus maldiciones viajando por el patio. Seguí el sonido lo suficiente para verla en la banqueta. Su sedán de lujo negro brillante, el que paseaba por Coyoacán como un trofeo, estaba inclinado torpemente en la plataforma de una grúa. Un hombre en uniforme azul marino ajustaba las cadenas con indiferencia practicada. «¡Ese es mi coche!», gritó Sandra, lanzándose hacia Laca delante. «No pueden llevárselo, saben quién soy». El hombre no se inmutó. «Señora, los pagos se detuvieron hace 3 meses. El banco es el dueño ahora». Su rostro palideció. Luego enrojeció. «Escribiré un cheque». Él negó con la cabeza. «No funciona así». Subió a la cabina de la grúa, encendió el motor, y con un gemido de engranajes, el orgullo de Sandra fue arrastrado desde la banqueta. Corrió tras él unos pasos, gritando, pero la grúa dobló la esquina y se fue. Por un momento cayó el silencio. Luego giró sobre sus talones y marchó de vuelta adentro. Su joyero se abrió con un estruendo. Cajones arrancados, bandejas de terciopelo volcadas sobre la cama. Me quedé en la entrada mientras rebuscaba. «¿Dónde están?». Su voz se quebró. «Mis aretes, mis pulseras, ¿dónde están?». Respondí con calma. «El joyero los recogió esta mañana». «Deuda, sabes. Nada queda sin pagar para siempre». Se congeló, manos aferrando la bandeja vacía. «Tú». Su voz vaciló, atrapada entre la rabia y la incredulidad. «Dejaste que se llevaran todo». No corregí suavemente. «Dejé que se llevaran lo que nunca fue tuyo». El peso de esa verdad presionó sus hombros. Se dejó caer en el borde de la cama, la bandeja deslizándose de sus manos, cayendo al suelo. Por primera vez, Sandra no gritó. No se lanzó, ni escupió, ni arrojó. Simplemente miró al frente. Vacía, como si el mundo se hubiera doblado hacia adentro. Javier apareció detrás de ella, labios entreabiertos, buscando palabras. Pero ninguna vino. Su esposa, despojada de su coche, sus joyas, sus ilusiones. No era ahora más que silencio. Retrocedí desde la entrada, dejándolos en ese silencio. Era un silencio que había aprendido a blandir, más afilado que el acero, más pesado que el escupitajo. Y mientras caminaba por el pasillo, supe que el colapso apenas comenzaba. Para la noche, el silencio de Sandra se rompió. Vino en oleadas, primero un grito agudo detrás de la puerta del dormitorio. Luego, un rugido que sacudió los marcos en la pared. «¡Pagarás por esto!», gritó, irrumpiendo en el pasillo. «Te demandaré. Te arrastraré a la corte hasta que estés quebrada y mendigando». Su voz se extendió por las ventanas abiertas, por el vecindario, donde los vecinos pausaban en sus jardines y en sus porches. Las cortinas se movían, los murmullos se agitaban. Coyoacán siempre se había enorgullecido de su dignidad silenciosa, y ahora Sandra desfilaba su furia por el aire como ropa sucia. No le respondí. Me senté en la mesa del comedor, manos cruzadas, observando cómo la luz de la tarde se doblaba sobre la madera. «¿Crees que has ganado?», escupió desde la entrada. «Todos sabrán que nos arruinaste». Pero la verdad ya se filtraba por el vecindario. Sus gritos hacían más por exponerla que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Cada amenaza que lanzaba era otra grieta en la máscara que tan cuidadosamente había usado. Javier apareció. Su rostro pálido, su corbata aflojada como si hubiera corrido a casa demasiado rápido. Se interpuso entre nosotras, manos alzadas,
Por favor, para esto. Sandra, basta. Mamá. Sus ojos cayeron sobre mí, suplicando. Por favor, perdónala. Está bajo estrés. No lo dice en serio. Lo miré con firmeza, calma, como lo miraba cuando era niño mintiendo sobre romper un jarrón. Javier, dije quedamente. Ya lo he hecho. Sus hombros se hundieron. Un alivio parpadeando en su rostro hasta que terminé. Pero no olvidaré. Las palabras colgaron pesadas, más definitivas que cualquier puerta cerrada de golpe. El perdón no era un botón de reinicio, no un borrador. Era un marcador. Una línea dibujada en la memoria. El rostro de Sandra se torció. Pero su garganta se atoró con su propia rabia. Javier se giró hacia ella, buscando algo humano en su expresión. Pero encontró solo el pozo hueco del orgullo. Me levanté de la mesa, mi silla raspando suavemente contra el suelo. El aire estaba cargado con el peso de los finales. Y sin embargo, debajo de él, sentía el primer aliento limpio de algo comenzando. Pasé por delante de ambos sin otra palabra. Mis pasos firmes, llevándome hacia la habitación donde mi maleta empacada esperaba en silencio. Dejé la vieja casa de ladrillo atrás sin mirar atrás. Mi maleta rodó ligera sobre la grava, como si también hubiera anhelado esta partida. El taxi me llevó al norte. Las calles adelgazándose en extensiones de verde, hasta que el lago de Chapultepec se extendió amplio. Azules de lo infinito ante mí. Mi nueva casita esperaba, pequeña y blanca, con un jardín que ya susurraba de rosas. La primera noche, dormí con la ventana abierta, las olas rozando la orilla como una canción de cuna, sin gritos, sin amenazas, sin pasos resonando en el pasillo, solo el silencio de la paz, tan profundo que se sentía como una segunda piel. Por las mañanas, cuidaba el jardín, podando con cuidado, persuadiendo a los brotes para que florecieran. Cada rosa que se abría se sentía como una promesa cumplida a mí misma. Planté más rojas, amarillas, rosas pálidas porque el mundo finalmente parecía lo bastante amplio para la belleza. Por las tardes, caminaba a la biblioteca del pueblo donde había comenzado a ser voluntaria, apilando libros, ayudando a los niños a encontrar historias, compartiendo asentimientos silenciosos con las otras mujeres que trabajaban a mi lado. Me dio un sentido de pertenencia que no sabía que extrañaba. También florecían amistades allí, no forzadas por la sangre, sino elegidas por el respeto. La verdadera alegría, sin embargo, era Mateo. Venía los sábados, su mochila rebotando, sus ojos brillantes. Corría por el sendero de la casita, gritando. Abuela antes de que pudiera siquiera abrir la puerta. Horneábamos magdalenas, leíamos junto al lago, y él me contaba todo lo que nunca podía compartir en casa. Su risa llenaba las habitaciones, y por una vez, no temía que me la robaran. A los 67, había tallado la libertad con mis propias manos. Era simple, frágil y feroz a la vez. Y mientras servía té en mi nueva cocina, me sentía lista para lo que el mañana eligiera traer. Las tardes junto al lago se han convertido en mi confesionario. El agua guarda cada secreto sin juzgar, cada onda llevando lo que una vez me pesó. Me siento en el porche, el té enfriándose en mis manos, y me permito mirar atrás. Perdí una casa. Sí, las paredes de ladrillo que cosí con décadas de labor. Las habitaciones que una vez creí me resguardarían en la vejez. Pero lo que perdí fue solo mortero y madera. Lo que gané fue aliento, claridad y el coraje de pararme donde nadie pudiera empequeñecerme de nuevo. Las cartas que escribí permanecen guardadas en un cajón junto a mi cama. Para Mateo, para Javier, para mí misma. No son solo papel, son prueba de que el silencio no fue rendición, sino disfraz, que la dignidad puede ser más afilada que la rabia,
que incluso la letra más pequeña puede contener la verdad de una vida. Sandra pensó que me había despojado. Javier pensó que su silencio no se veía. Pero la verdad es que nunca conocieron el peso de la mujer ante ellos. Vieron edad, vieron debilidad, pero nunca vieron el acero bajo mi piel. Recuerdo ese día en la cocina el escupitajo, caliente y odioso, deslizándose por mi mejilla. No dije nada. Los dejé creer que estaba rota. Pero el silencio fue solo la pausa antes de mi respuesta. Y respondí, no con palabras, sino con todo lo que pensaban que era suyo. Ahora las rosas florecen en mi ventana. Su fragancia llevada a cada rincón de mi libertad. Y mientras las respiro, sé que esta es la vida que construí, no robada, no prestada, sino completamente mía. Escupieron en mí una vez. Respondí con todo.